Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Zaira Velázquez y les voy a impartir este tema, género y equidad, hacia una sociedad más justa. Yo soy, estudié comunicación, tengo maestría en comunicación política y, también soy feminista. Entonces vamos a hablar de este tema que es muy relevante, que actualmente también está en la discusión pública. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Primero hablamos de la diferencia entre sexo y género. Su profesor ya les había platicado un poco, pero bueno, solo para recordar, eh, el sexo, se refiere a las características biológicas y fisiológicas, ¿no? Es quien nace con aparato sexual femenino o aparato reproductor femenino, masculino, perdón. Y el género, como tal, se refiere a los roles, a los comportamientos y a los atributos de una sociedad considera apropiados para hombres y mujeres. ¿Esto qué es? Pues es la construcción social. Es esto que la gente dice que para los niños es el color azul y para las niñas es el color rosa, ¿no? Todo esto que la sociedad considera como correcto para cada persona dependiendo sus comportamientos. Entonces, pues desde aquí, creo que en la sociedad desde aquí vamos teniendo, pues pensando o viendo cómo somos cada una de las personas. Y a veces lo que sucede es que aunque yo haya nacido con un cuerpo de mujer, pues yo no siento que sea femenina, ni que me gusten los niños, ni que me guste jugar con las muñecas, ¿no? Podría ser que, que pues yo tenga otros gustos, otros comportamientos distintos y entonces esto empieza a ser una problemática en la sociedad cuando la gente te empieza a percibir con características distintas a lo que se considera debe ser lo correcto. Eh, bueno, luego vamos a continuar reconociendo la diversidad de las personas. Y esto, aquí vamos a hablar de igualdad y de equidad. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. La igualdad es un principio en que quiere brindar las mismas oportunidades a todas las personas. Pero en la igualdad pareciera que todos somos iguales, que no tenemos diferencias, necesidades distintas o características distintas que requieran un trato diferente. Por eso existe la equidad. La equidad sí reconoce lo que la gente necesita específicamente. Digamos que en ambas el tema es que a todas las personas se les trate por igual, sin importar qué género son. Nada más que no se puede brindar igualdad sin reconocer que hay personas que tienen contextos, características y necesidades distintas. Esta imagen quiero que la puedan ver bien. Y ahí, ¿qué vemos? Bueno, pues son tres personas, tres niños, tres jóvenes, sin importar la edad, ¿no? Los tres, en la igualdad a los tres se les está dando la oportunidad de ver este partido de béisbol. Sin embargo, el último no alcanza aun cuando a los tres les pusieron un banquito para que alcanzaran a ver a través de la barda, de esta barda, ¿no? Entonces resulta que en la equidad pues se dan cuenta que el de morado es más pequeñito y entonces en lugar de ponerle un banco le ponen dos. Y entonces se dan cuenta que el de azul ya está suficientemente alto y no ocupa, entonces a él está con estar parado únicamente ahí frente a ese tablón, esta barda, pues él alcanza a ver, el de en medio necesita una y el último necesitó dos. Eso es la equidad. Reconocer las necesidades para que entonces sí, la oportunidad
sea en las mismas condiciones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el vínculo entre género y equidad. En el tema de la equidad de género, este enfoque busca eliminar las barreras y desigualdades basadas en el género, promoviendo una distribución justa de todos los recursos, oportunidades y poder entre todas las personas. ¿Pero qué se necesita para que esto pueda ocurrir? Bueno, necesita haber políticas inclusivas. Y aquí hablamos de las políticas públicas, estas cosas, estos proyectos, estos programas que los gobiernos llevan a cabo para que se pueda promover la igualdad de las personas. ¿Y en qué necesitamos tener temas de igualdad? Por ejemplo, la igualdad salarial, el acceso a la educación, la participación política de todas las personas. Por ejemplo, incluso el lenguaje. El lenguaje es una política inclusiva que no todos manejan, incluso no a todos les gusta y no son en casos reconocidos, por ejemplo, ni por la Real Academia, ¿no? Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua no reconoce que se hable de todas y todos y todes, como algunas personas expresan, porque se dice que cuando hablamos de todos, en este concepto de todos, ahí cabemos todos los seres humanos, pero resulta que a través de la historia nos damos cuenta que pues existe discriminación. En feminismo, por ejemplo, se dice que lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando hablan de todos los seres humanos, pues las mujeres no estamos incluidas en este concepto, en esta concepción de todos, ¿no? Porque entonces estaríamos hablando de todas. Por eso es que se amplía el lenguaje y se habla de todas, todos y todes para que todas las personas, independientemente del género con el que se identifiquen, quien quiera ser, la expresión de género que quieras tener en tu vida, pues puedas también sentirte incluida, y para eso pues se hace estas especificaciones en el lenguaje que, repito, no todos hacen, no a todos les gusta, aceptan incluso, pero bueno, son también formas en las que se visibiliza la desigualdad. Y bueno, aquí hablamos también de acciones afirmativas. ¿Qué son? Son medidas de carácter temporal a favor de grupos en situación de discriminación que buscan corregir desigualdades. ¿Por qué? ¿Por qué de carácter temporal? Pues porque la finalidad es que un día ya no tengan que existir, que la gente, todas las personas tengan las mismas oportunidades y entonces ya no tenga que haber algo que ayude a un grupo a avanzar al igual que el resto de las personas, ¿no? Entonces, se busca que las medidas afirmativas sean temporales y pues bueno, no es tan fácil, no son cosas que cambien de la noche a la mañana, pero vamos viendo un poco de avances. Aquí también hablamos, bueno, ahorita más adelante vamos a ver algunas acciones que son como ejemplo de estas medidas afirmativas. Aquí es un poco en general. Y la transformación cultural, los cambios en las actitudes y las normas sociales que perpetúan estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Pues igual, son estas formas, estas actitudes que la gente considera que deben de ser y hacer las personas dependiendo el género en el que nacieron. Se cree que las mujeres deben estar en la cocina, haciéndose cargo de las labores domésticas, la crianza, mientras que los hombres deben salir porque ellos son los que son fuertes y los que deben ser los proveedores, los que deben llevar el dinero a la casa. Pero aquí, ¿qué pasa? Bueno, que perpetuar estereotipos de género violenta derechos de las personas. No todas las personas, no todas las mujeres quieren estar haciendo comida o quehaceres o cuidando hijos o incluso teniéndolos.
¿no? El que seas mujer no significa que vas a querer hacer todo lo que se dice que una mujer debe ser o cómo debe actuar, ¿no? No necesariamente tienes que ser femenina como dicen. Eh, Tú puedes tener gustos distintos, vestirte diferente. Son gustos físicos y psicológicos, ¿no? Son pensados y actuados, al igual que los hombres. Aquí se habla actualmente que la sociedad requiere desaprender. ¿Qué significa desaprender? Pues precisamente lo contrario a aprender, ¿no? O sea, olvidar todo lo que nos dijeron que tenía que ser y empezar a actuar de maneras distintas en la casa, por ejemplo, que es donde pues todos nos desarrollamos, donde todos vamos aprendiendo conductas, pues es el lugar donde se hace más necesario este cambio de actitud, este cambio de pensamiento, ¿no? Sobre todo, pues, con las acciones para la crianza de los hijos y de las hijas. Debemos aprender a que las niñas, las mujeres, las adolescentes, no tienen que atender a sus hermanos o a sus papás solo por el hecho de que son mujeres, ¿no? Todos pueden levantarse, lavar su plato, contribuir a las tareas del hogar, todos pueden tender una cama, todos pueden barrer, trapear. Cualquier actividad de la casa tendría que estar distribuida entre todas las personas, entre todos los hijos, las hijas, los papás, el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque no nada más porque un hombre trabaja y trae dinero, significa que no tiene por qué ayudar en la casa, ¿no? Incluso, bueno, en los hogares ahora que muchas mujeres también trabajan fuera de casa y trabajan en casa, porque el trabajo en casa, aunque no sea remunerado, también es trabajo. Entonces, eso se trata de equilibrar todas estas, pues, actividades en el hogar para que podamos tener familias más equitativas, para que la gente pueda tener actividad y descansar, para que haya salud mental incluso, ¿no? Esto es importante. Hay gente que tiene unas cargas de trabajo impresionantes. Hay mujeres que no salen de la cocina porque hacen de comer y luego hay que lavar y luego hay que recoger y luego hay que ir por los niños y luego hay que hacer las tareas y luego hay que curar y luego hay que cuidar enfermos y luego... Imagínense las cargas tan impresionantes. Seguramente muchos en su casa han visto estas tareas que realizan sobre todo las mujeres y que se cree que las mujeres están hechas para eso, ¿no? Para que estén en la casa y haciéndose, encargándose de todo, administrando todo el tema del hogar. Creo que las mujeres pueden estar ahí por propia decisión, pero la idea y lo ideal es que cada quien pueda decidir qué hacer, ¿no? Qué estudiar, cómo vestirse, sobre su economía, sobre su cuerpo, todas esas cosas, sin necesidad de que digan, no, es que eso solo es para hombres, no, es que no juegues fútbol porque pareces un hombre, ¿no? Ahí toda machorra y esas cosas que pues se nombran mal como ofensas, tratando obviamente pues de atacar a una persona cuando parece ser distinta a lo que debe de ser o el deber ser, ¿no? La importancia de la equidad de género ayuda al desarrollo sostenible. ¿Esto qué significa? Pues que son sociedades más equitativas, tienden a ser más pacíficas, prósperas y resilientes. Cuando la gente es feliz, cuando puede expresar lo que siente, cuando puede hacer lo que le gusta, pues obviamente son personas más sanas y más felices, ¿no? También tiene un impacto en la igualdad de oportunidades, que es pues que hay acceso a la educación igualitaria, al empleo, a la salud, a otros servicios, y que es para todas las personas, ¿no? No es como
solo a ellos porque ellos sí trabajan, o solo ellos porque sí tienen para pagarlo, cosas como esa, ¿no? Hay efectos como un impacto positivo en la economía, en la salud, en la educación y en otros indicadores de bienestar. Eh, ¿Qué desafíos actuales hay en temas de género? Bueno, las brechas salariales. Las mujeres ganan menos que los hombres. Todavía hay muchas mujeres que ganan menos haciendo el mismo trabajo que los hombres. Y pues la exigencia aquí es igual trabajo, igual salario. Porque obviamente, pues, ¿cuál es la diferencia, no? El mismo trabajo generaría el mismo salario, sin importar si lo está haciendo una mujer o lo está haciendo un hombre, porque ahí no hay diferencia. O no sé, debíamos preguntarle a un patrón si el trabajo de una mujer y el trabajo de un hombre se hacen de manera diferente o se espera un resultado diferente y por eso hay más paga. En ese caso, probablemente debería haber un rango de una actividad y que entonces generará un salario mayor, pero eso no tiene por qué tener que ver con el género, ¿no? Eso es un tema que ya está prohibido, pero que hay lugares donde pues todavía no llegamos, no alcanzamos los ideales de igualdad salarial. Eh, el tema de la violencia de género, por ejemplo, la violencia contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBT, de la diversidad sexual, ¿no? Sigue siendo un tema que a nivel mundial causa, pues causa daño, no nada más como acoso, como agresión, sino que llegan a estos niveles más extremos de violencia, que en el caso de las mujeres, por ejemplo, es el feminicidio, ¿no? En el feminismo, en el estudio del feminismo se dice que el hecho de que haya un asesinato de mujer, que esto es lo que es un feminicidio, un asesinato de mujeres, es la violencia más extrema. ¿Y por qué? Por la hazaña con la que ocurre un feminicidio. Precisamente por eso es diferente un asesinato a un feminicidio. ¿Por qué? Porque un feminicidio ocurre por el solo hecho de ser mujer. Y obviamente pues eso no lo digo yo, no lo dice la ley. Y además yo creo que todas y todos aquí hemos visto casos en las redes sociales de mujeres que han sido humilladas, denigradas, asesinadas, y todavía todas estas acciones han sido después de que murieron, ¿no? Entonces ahí vemos la hazaña, el odio, la aversión hacia las mujeres. Yo uno de los casos que más recuerdo es este tema de una chica que se llamaba Ingrid, no sé si ustedes lo recuerdan, pero ocurrió hace unos años en la Ciudad de México. Esta mujer fue golpeada, descuartizada, y sus restos terminaron en la calle, en la vía pública. Se filtraron fotografías, videos de Ingrid. No, o sea, esto es de verdad un tema en el que claramente se puede percibir el odio hacia las mujeres, ¿no? El odio hacia una mujer, porque no bastó con matarla, no bastó con asesinarla de una manera tan cruel. Todavía hubo que exhibirla, ¿no? Para que el país viera los restos y en la calle. Entonces, esos son aspectos que van definiendo legalmente cuando es un feminicidio. La subrepresentación política, por ejemplo, a nivel mundial las mujeres y las minorías de género están subrepresentadas en puestos de poder y toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Pues que hay muy poca gente, ¿no? O sea, que quienes siguen teniendo el poder y quienes siguen teniendo mayor representación en la toma de decisiones, en los puestos y en los cargos públicos, son los hombres. Estas condiciones para la igualdad de género que bueno, se engloban aquí lo que decíamos ahorita, la educación. Es necesario que
todas las personas tengan las mismas oportunidades para elegir, bueno, primero para acceder a la educación, para poder ir a la escuela, después para poder elegir una carrera, para poder desempeñarse. Las oportunidades laborales igualmente, ¿no? No puede haber menos oportunidad para unas personas porque entonces nos vamos rezagando socialmente. Hay quienes no pueden, si no tienes dinero, pues no tienes trabajo. Más bien, si no tienes trabajo, no tienes dinero. Si no tienes dinero, pues ¿cómo subsistes, no? ¿Cómo pagas tu educación, tu comida? ¿Cómo sobrevives? Los salarios, ¿no? Regresamos a lo anterior. La gente que hace el mismo trabajo, pues debe tener el mismo salario. No pueden darle a unos más y a otros menos, porque eso es injusto, es discriminatorio. Y la representación política, ¿no? Las mujeres y otros grupos, pues históricamente han tenido poca o nula participación política. En este momento las leyes en materia electoral, pues bueno, han tenido modificaciones como medidas y acciones afirmativas precisamente. ¿Para qué? Pues para que pueda haber más mujeres, más personas de la diversidad, pero no nada más esas dos, ¿no? Se requiere la participación de todas y todos. Personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, personas afroamericanas. Es importante que haya representación de todas las personas que habitamos una sociedad. ¿Por qué? Porque así cada quien, pues desde su perspectiva y sus necesidades, pueden aportar para que haya leyes, para que haya programas, para que el gobierno sea más sensible y haya pues acción real para todas las personas, para todas y todos los grupos, ¿no? No nada más hay que legislar o nada más hay que gobernar para los que tienen dinero, para esta gente que pues son los empresarios, los que manejan este país, ¿no? Se requiere que haya una gobernabilidad para todos y para eso es necesario que haya personas dentro de la toma de decisiones, dentro de, no nada más de los partidos políticos, sino en los cargos ya como tal, en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados, ahí donde precisamente se toman las decisiones. Luego vamos a hablar de las redes sociales y la equidad de género. ¿Qué ha pasado? Bueno, las redes sociales han dado visibilidad, amplifican las voces de quienes se enfrentan a desigualdad, violencia de género, generan concientización, estas plataformas que todos utilizamos como Instagram, bueno, Twitter ahora X, Facebook, permiten propagar esta información y ver en tiempo real, aparte en minutos, ¿no? Se puede hablar de una conversación momentánea con personas de todo el mundo y de un tema específico, ¿no? Aquí, bueno, se hace conciencia sobre temas precisamente de género, temas de inclusión, temas de feminismo. Hay una conexión global, las redes sociales facilitan esta colaboración también entre todas las personas activistas y organizaciones que luchan por los derechos humanos y por muchas causas en diferentes países. También tenemos un tema de empoderamiento. Las personas que se sentían aisladas ahora pueden compartir sus historias, recibir apoyo, sentirse también pues que no están solas, ¿no? Que todo el mundo tiene como una causa y que hay más personas alrededor del mundo, no nada más en un país, sino en cualquier lugar, que luchan por la misma causa. Pero además de tener impactos positivos, las redes sociales también han generado impactos negativos. Como tal, en un tema positivo, esta visibilización de problemáticas que se ha unido en movimientos digitales, como el caso de Me Too, como el caso de Una Menos, Love is Love, y bueno, todo esto ha surgido gracias a la capacidad de las redes para unir a las personas, ¿no? Estos movimientos, no sé si los recuerdan, también son relativamente recientes, este de Me Too, en el que hubo muchas
personas que se unieron y empezaron a denunciar públicamente abuso sexual, como tal violaciones, acoso sexual de personas importantes, porque ahí tiene un peso mayor, ¿no? El hecho de que se empezaran a denunciar fue la industria cinematográfica en Hollywood, quienes empezaron, mujeres, actrices, mujeres que trabajaban ahí en el área, en las áreas, ¿no? Como tal de esta industria, que empezaron a denunciar a productores, a gente muy importante económicamente, y que bueno, hizo que también mucha gente empezara a perder el miedo, muchas mujeres empezaran a hablar de lo que les estuvo pasando durante años. El tema de Ni Una Menos, ¿no? Este llamado también a que las mujeres ya no queremos más asesinatos, más feminicidios, más mujeres desaparecidas, ya no queremos esta violencia contra las mujeres que ocurre todos los días, ¿no? Sabemos que todos los días en México asesinan entre 10 y 11 mujeres, porque la cifra ya va creciendo. Este movimiento también del Love is Love, que bueno, es para visibilizar el tema de la comunidad LGBT, donde no importa el género de las personas, ¿no? Simplemente el amor es digamos, universal. Entonces, bueno, esta es una parte, pero luego nos vamos al impacto negativo, que también, o más bien, que es muy preocupante. Está el discurso de odio. Aquí, ¿no? Está en la imagen, este hate famoso que se expresa en las redes y que pues se piensa que también tiene que ver con el tema de que como no hay una persona físicamente y que hay quienes se escudan en una computadora, en una pantalla para poder expresar odio, pues entonces esto ha abierto esta puerta para que las agresiones sean el tema de todos los días, ¿no? La desinformación es un tema también delicado, porque al haber también un exceso de información y luego no sabemos qué es real, ¿no? El famoso fake news, ¿no? En este tema pues habría que ser conscientes de que no todo es real, de que había que verificar fuentes para poder estar pues seguros de que lo que estamos viendo o lo que estamos compartiendo es algo real y que no estamos afectando a alguien o a algo. El ciberacoso. Muchas activistas de género enfrentan amenazas y ataques en línea que buscan deslegitimizar su labor o intimidarlas. Eso también es algo muy común. Ha habido también muchos asesinatos, no nada más de mujeres, sino de personas, hombres y personas de la diversidad sexual, activistas por los derechos humanos, que han enfrentado no nada más este acoso, ¿no? Este acoso en línea, sino amenazas directas, ataques por su trabajo. Y pues bueno, también viene de gente pues que se esconde, ¿no? Que se escuda en la tecnología para expresar, pues a veces ni siquiera sabemos si es pues un aspecto como legítimo, ¿no? Podamos estar en desacuerdo con algo, pero de ahí a generar odio y agresión, pues eso no ayuda nada a las causas o a los movimientos. El tema de violencia digital, que pues ha sido también un aspecto muy, muy delicado y que ha afectado sobre todo a las mujeres también. No sé si han visto todas estas mujeres que denuncian, que por ejemplo se suben a redes sociales, se comparten en redes sociales fotografías íntimas, todos estos actos que vulneran los derechos a través del uso de las tecnologías de la información, y que bueno, también con el aumento de estos casos, pues también comenzó pues este proceso para regular
tanto para regular, pero también para sancionar, ¿no? Para que haya sanción para toda esta gente y que no crean que solo por estar detrás de una pantalla o desde quién sabe dónde, publicando, subiendo, pues que no hay castigo, ¿no? Yo creo que todas aquí han escuchado, espero que hayan escuchado sobre la labor de Olimpia Coral, esta mujer poblana que, que pues sufrió abuso sexual y que desde entonces ella comenzó este activismo también para ayudar a las mujeres y para que ya no volviera a pasar lo que a ella le pasó, ¿no? Entonces son también estas leyes ya están aprobadas a nivel federal, esta ley que protege y que castiga por la violencia digital. Ay, disculpen que aquí se trabó un poco. Bueno, luego hablamos del rol en la educación, en la equidad de género. La educación pues tiene un papel fundamental. La educación, obviamente lo que hablábamos al principio, desde la casa donde aprendemos ahí valores y costumbres. Y luego, bueno, también la escuela, que es donde pasamos también la mayoría de las horas del día y en lo que nos preparamos, no nada más conociendo la historia y aprendiendo sobre inglés, español, matemáticas, ¿no? Sino un lugar donde también es necesario que aprendamos a ser buenas personas, a ser conscientes. Los maestros también y los programas educativos como tal, pues bueno, han tenido que modificar sus programas para incluir materiales inclusivos, para que no haya discriminación cuando hablamos de las personas o de los temas, ¿no? Entonces, es muy importante, incluso el ambiente escolar, todos sabemos los problemas tan fuertes que ha causado, por ejemplo, el bullying, ¿no? Este acoso también escolar que también ha arrebatado vidas. Hay muchas personas y niños y niñas que se han suicidado porque nunca dijeron que recibían bullying en la escuela y pues ya no lo resistieron y entonces encontraron una opción para terminar con su sufrimiento. Y pues es también preocupante, doloroso saber que personas tan jóvenes tengan que llegar a estos extremos solo porque pues en la sociedad hay demasiado odio, ¿no? Expresado. Entonces pues es necesario también que haya docentes, directivos, personas directivas pendientes de cómo se están relacionando, de las situaciones que están ocurriendo, para que pueda también haber pues mentes sanas, ¿no? Y en las escuelas. La educación inclusiva, clave para la equidad, eliminando estereotipos. La educación debe promover la igualdad de oportunidades y desafiar los estereotipos de género que limitan el desarrollo de las personas. Aquí pues es un poco lo que hablábamos también al inicio, ¿no? Estos estereotipos, estos conceptos o estos constructos sociales que nos dicen cómo deberíamos ser o qué deberíamos hacer, y que pues tendría que haber la libertad de que las personas elijan, las personas decidan cómo quieren comportarse, ¿no? Mientras no estés afectando a otros, mientras tu libertad no restrinja los derechos de otra persona, deberíamos poder todos expresarnos con libertad. Bueno, luego vamos a hablar un poco sobre combatir la violencia de género. Aquí también ya hemos avanzado, legalmente se ha avanzado en la elaboración, en la aprobación de leyes que protegen la vida de las personas, que sancionan también actos que se ejercen con temas de violencia hacia las personas, aunque bueno, no necesariamente quiere decir que se apliquen bien y que esté funcionando. Sobre todo podemos hablar de
temas de reformas que buscan garantizar una vida de violencia, una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Esto tiene que ver con la impartición de justicia, con el acceso a la justicia también, el tema de que todas las personas puedan acceder y puedan denunciar sin ser revictimizadas, porque bueno, cuántas personas dicen, voy al Ministerio Público y me trataron mal, me agredieron, me dijeron que seguro yo tengo la culpa, que seguro yo soy la que provoco a mi esposo y que por eso me golpea, o que seguramente lo perdono y bueno, ¿no? Eso se llama revictimizar a la gente. Una persona que ya sufrió y que luego va con un servidor público, con un servidor o servidora pública, que además la agrede, ¿no? Todavía de lo que ya sufrió. Entonces, pues aunque es necesaria la educación, la prevención, obviamente todo esto que se hace, todos los cursos, todas las capacitaciones para concientizar a las personas que integran una sociedad de que todas y todos deberíamos vivir sin violencia, pues bueno, también existen ya leyes, ¿no? que protegen a las mujeres en temas específicos. Por ejemplo, de la violencia política en razón de género ya está sancionada. ¿Y cuál es esta? Pues la que protege a las mujeres que son violentadas en política por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Ahí también pues vemos el odio, la aversión a las mujeres muy directa, porque todavía pareciera que las mujeres estamos en política o queremos acceder a espacios pues que no son nuestros, ¿no? Nos ven como intrusas todavía, y entonces ¿qué pasa cuando una mujer llega? Pues esta mujer que hace aquí debería estar en su casa, que se ponga mejor a hacer la comida, que a cuidar a sus hijos, y empiezan estos actos para violentar, para obstaculizar sus funciones, para no dejarlas trabajar como debe ser, ¿no? Y no es nada más desde, un golpe, ¿no? Que ya obviamente pues deja una marca y que es algo que puedes ir a denunciar, sino este tema de violencias psicológicas, donde invisibilizas a las mujeres, donde limitas su participación. Desde no enviar un correo, desde no avisar que la junta se cambió de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, todos esos aspectos son violencia. Y pues bueno, al final también ya existen acciones para atender, para dar apoyo a víctimas. Existen temas como los refugios, por ejemplo, ya cuando hay casos extremos de violencia en el que las mujeres no pueden estar en un lugar porque está en riesgo su vida, y puede ser no solo la de ellas, sino la de sus hijas e hijos, pues entonces también hay que pues realizar medidas urgentes para garantizar la seguridad, ¿no? Y que lo más importante pues es preservar la vida. Existen también líneas de ayuda, asistencia legal, todos estos temas. Hay espacios que a nivel gubernamental, bueno, pues se abren para ayudar a las mujeres, sobre todo las mujeres que no tienen condiciones económicas para contratar a un abogado, para preguntar, para buscar ayuda y decir qué puedo hacer, y que son quienes regularmente se quedan en su casa y sufren las consecuencias de, no sé, un marido violento, solo porque no tienen a dónde ir, ¿no? Entonces, bueno, también todo esto son acciones que se trabajan para que las mujeres, pues un día, lleguen a tener una vida libre de violencia. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos también la importancia de la visibilidad en medios de comunicación. Esto aplica no nada más para, no sé, gente que le gusta estar en redes sociales, ¿no? Como un youtuber, un influencer y esas personas. Más bien podríamos hablar de que por mucho tiempo
la desigualdad entre hombres y mujeres se veía muy marcada incluso en temas como los medios de comunicación, en el aspecto político, por ejemplo, ¿no? En este ámbito donde, donde pues se creía, o en algunos casos todavía se cree que eran espacios destinados para hombres, pues no había la misma cobertura para las mujeres, ¿no? Incluso esto es un tema que se ha estado regulando desde los temas en materia electoral. ¿Por qué? Porque incluso en la repartición de recursos en una campaña política, pues se cubrían todas los meetings, las reuniones y todo lo que el candidato hacía, pero resulta que para la mujer no había el mismo espacio ni el mismo recurso, y eso también es discriminación, ¿no? Entonces también se ha estado regulando para que la visibilidad de ambos géneros y del resto de las personas que se postulen a un cargo de elección popular, pues tenga la misma visibilidad ante la sociedad, ¿no? Representación equitativa, rompiendo estereotipos, todas estas acciones que, que se promuevan con la finalidad de que todas las personas se vean igual, ¿no? Tengan la misma visibilidad en medios de comunicación, y que también pues es un derecho, ¿no? No pueden restringirle a uno, no porque si tú tienes una silla de ruedas, si tú eres de piel morena, si tú no tienes dinero, si nada que tenga que ver con raza, con situación económica, con condición de género, puede ser un motivo para discriminar a una persona. Y bueno, yo les decía, ya para ir cerrando como conclusión, en camino hacia la equidad. El camino hacia la equidad de género requiere un esfuerzo colectivo para cambiar estructuras, actitudes, comportamientos que perpetúan la desigualdad. Esto implica educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la justicia social, implementar políticas inclusivas y garantizar que cada persona, independientemente de su género, tenga las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente. Y esto, bueno, pues los incluye a todos ustedes como estudiantes, ¿no? Pues ser conscientes de que el tiempo ya cambió, intentar tener pláticas desde la sala de su casa, en el comedor, tratar de compartir ideas más abiertas, ¿no? A lo mejor a veces también hay familias en las que todavía hay un papá muy machista que cree que pues las mujeres no hacen ciertas cosas y que no se debe de hablar ciertos temas, y que por ejemplo la mamá siempre tiene que estar callada, ¿no? No da su opinión, porque esas cosas las hemos visto, ¿no? Así crecimos también en muchas familias mexicanas, pero son tiempos también de intentar cambiar todas estas construcciones sociales, todas estas formas tradicionales, para tener más apertura. Intentemos hablar de otros temas, intentemos hablar, por ejemplo, no sé, creo que incluso habrá hogares en donde hasta el momento no hablamos de menstruación, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema que solamente las mujeres lo sienten y se callan, y si les duele y se sienten mal y si lo que sea, no importa, porque de ese tema no se habla aquí. Entonces, temas como ese, por ejemplo, que deben de empezar a tener más apertura. ¿Por qué? Porque se previenen enfermedades, ¿no? Ahora que hablamos de temas, por ejemplo, de menstruación digna, que ese también ha sido un movimiento nacional que ha luchado por los derechos de las mujeres, porque tengan procesos menstruales dignos, ¿no? Donde no te tengas que esconder, donde tengas los insumos suficientes para que tu periodo, pues tu periodo lo puedas realizar dignamente, ¿no? Incluso que si tienes un dolor y no es normal, pues vayas al médico, pero pues eso cómo va a pasar si ni siquiera se lo puedes contar a tu mamá, si ni siquiera tu mamá le puede contar a tu papá. Entonces pues hay temas de los que debemos estar hablando ya,
porque ya no son tiempos para callar. Aún así, hay lugares donde todavía no se puede, pero la idea pues de impartir estos temas es para eso, ¿no? Para que también vayamos socializándolo en casa y empezando a tener cambios que ayuden a mejorar, ¿no? Que nos ayuden a mejorar y sobre todo a tener más libertades, a que todas las personas podamos decidir lo que queremos para nosotros, para nosotras y nosotros mismos, con toda la libertad, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho este tiempo. Disculpen si por ahí medio un poco trabada, no me dedico a dar clases, pero fue un gusto para mí poder explicarles un poco, compartirles un poco sobre estos temas de género que me apasionan, ¿no? Muchísimas gracias y pues bueno, que tengan un excelente día. Perdón, ay, como comercial, ya aquí al final, bueno, les recuerdo mi nombre y tengo este blog en donde estoy compartiendo algunas ideas en temas también de género, perspectiva de género, feminismo. Si quieren por ahí leerme, seguirme, será un honor. Muchas gracias. Buen día.